Hola, soy Carlos Flores, bienvenido al sexto video de curso de ventas. En el video anterior hablamos de cómo romper el hielo con tus prospectos. Si no lo has visto, lo puedes ver haciendo clic aquí. En este video hablaremos de cómo dirigirte como un consultor frente a tus prospectos, en lugar de como un simple vendedor. Como tú y yo sabemos, la gran mayoría de la gente simplemente detesta a los vendedores. Cuando la gente va, digamos, a una mueblería o a un concesionario de autos, los clientes muchas veces se incomodan cuando un vendedor se les acerca. Los vendedores tenemos la mala fama de ser muchas veces manipuladores, deshonestos y de presionar a la gente. Y la culpa muchas veces, hablando con franqueza, la tenemos nosotros mismos cuando no nos preparamos y simplemente tratamos de forzar la venta. Pero sucede algo. Los vendedores más exitosos no son vistos precisamente como vendedores, más bien son percibidos como consultores. Y en esta era donde abunda la tecnología y donde puedes hacer una compra prácticamente desde cualquier lugar donde estés, desde un celular, una de tus metas es el que tus prospectos y clientes te perciban como un consultor, como todo un experto en tu industria y como la mejor persona a quien acudir en caso de que se ocupe su producto o servicio. Si quieres tener éxito en tu carrera de las ventas, necesitas que la gente deje de percibirte como un vendedor y comience a verte como un consultor. Y para lograrlo te tengo algunos tips. El primero de ellos, haz preguntas que te ayuden a identificar las necesidades de tus prospectos. Muchos vendedores tienen la pésima costumbre de hablar y hablar y hablar acerca de su producto cuando están a solamente unos minutos de haber comenzado la charla con el prospecto. Y esto lo único que ocasiona es que la persona se ponga a la defensiva. Y la razón es bien simple. Tu prospecto no está interesado en tu producto o servicio. Déjame te lo digo otra vez. Tu prospecto no está interesado en una oferta, en una rebaja o en tu producto o en el servicio o en las mil maravillas que tenga para ofrecerle. Pero hay una cosa en la que tu prospecto sí está interesado y siempre lo estará y siempre lo ha estado. Y eso es en sí mismo. Tu prospecto está interesado en las necesidades que él o ella puedan tener. Así que el primer paso para lograr que la gente te perciba como un consultor en lugar de simplemente como un vendedor es hacer preguntas que te ayuden a identificar si tu producto realmente será de algún beneficio para tu prospecto. Entonces, si quieres lograr que tu prospecto realmente se interese en lo que tú tienes que decir, primero interésate en las necesidades que él o ella pueda tener. Por ejemplo, cuando vas al médico, lo que el doctor hace es que comienza a hacerte una serie de preguntas para identificar la razón de tus dolencias. Te va a preguntar, por ejemplo, qué clase de hábitos alimenticios tienes o si tienes una rutina de ejercicios. Y de esta manera, ya una vez que identificó las causas, es entonces que puede hacerte una recomendación. Entonces, de la misma manera, primero, antes de comenzar a hablar de las mil maravillas que tiene tu servicio o producto para ofrecer, primero haz preguntas y enfócate en hacer preguntas que te ayuden a identificar si tu producto realmente será de algún tipo de beneficio para tu prospecto. Otra cosa que es también vital en la carrera de las ventas y que es muy importante si es que realmente quieres que la gente te perciba como un consultor es el prepararte, el realmente dedicar el tiempo suficiente para leer libros acerca del producto o servicio que ofreces. No solamente el leer libros, también el escuchar audiolibros, el atender a seminarios, el realmente dedicar el tiempo para convertirte en un experto en lo que haces. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, que muchos vendedores entran a la carrera de las ventas con la idea o con la ilusión que pueden llegar a tener ganancias iguales a las de un abogado o a las de un médico. Aunque esto es totalmente real, hay muchos vendedores que tienen inclusive salarios mucho más altos que los de muchos abogados y médicos. También hay que considerar esto. Para que un abogado o para que un médico llegue a ganar esas cantidades de dinero, primero tienen que pasar 5, 6 o 7 o 10 años de estudios intensivos. Pero ¿qué sucede con la gente que entramos a las ventas? Queremos entrar ganando grandes cantidades de dinero, pero no nos preparamos. Así que es importantísimo que hagas parte de tu entrenamiento el realmente dedicar el tiempo a tu lectura,
a escuchar material que te ayude a entender con una visión más amplia lo que es tu mercado y lo que es tu industria. Punto número 2, realmente preocúpate y pon atención a lo que tus clientes o prospectos quieren compartirte. Presta mucha atención a las respuestas que te den una vez que empieces a formular las preguntas. Te quiero compartir un ejemplo, algo que sucedió hace algunos años. Hace varios años yo fui publicista de una prestigiosa revista de bienes y raíces. En aquel entonces tuve la suerte de haber hecho una cita con una de las agentes de préstamos más exitosas de la ciudad pues en aquel entonces. Pues total que pude hacer la cita con ella, y el día que tenía la cita, literalmente cuando yo iba entrando a su oficina, el agente de ventas de otra prestigiosa revista, al momento que yo iba entrando, esta otra persona iba saliendo. Y fue algo súper curioso. Cuando yo entré a la oficina de ella, me dijo esta persona, eran como la 1 de la tarde, hacía un calor tremendo, yo no había comido y pues estaba bastante, ella, la persona, estaba bastante estresada, y pues yo también, yo tenía bastante hambre. Pues total que la persona me recibió de entrada casi con un pie en el trasero, y me dice ella, ¿sabes qué, Carlos? Fíjate que se acaba de ir otro representante de otra revista y no firmé con ellos porque solamente me acordé que tenía la cita contigo, así que mira, no he comido, tengo muchísima hambre, tengo mucho trabajo que hacer, por favor déjame tu material y yo te llamo después y te doy una respuesta. Al escuchar esto yo me quedé pensando por unos segundos que si yo me iba y yo le dejaba mi material de ventas a ella para que lo revisara, eso era una herramienta para que el otro vendedor pudiera comparar lo que mi revista y su revista podía ofrecer, y yo sabía que eso era un punto muy negativo para mí y que eso haría menos posible que yo cerrara la venta. Pero me quedé pensando por unos segundos, y como ella había mencionado que tenía hambre y yo también tenía un hambre tremenda, yo le comenté lo siguiente. Le digo, ¿sabe qué? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no le invito a comer? Dígame cuál es su restaurante favorito de aquí del área y yo la invito a comer y platicamos de una manera más relajada. Pues ella, imagínate, la estaba yo invitando a comer a su restaurante favorito, no había comido y le estaba haciendo una invitación pues que era difícil decir que no, pues total que accedió. Cuando fuimos a comer, fuimos a un restaurante pues bastante bonito, comida cubana, y comenzamos a hablar, y como ya lo mencioné con anterioridad, era una persona muy exitosa y era una persona pues relativamente joven, tal vez tendría algunos 35 años. Entonces parte de la conversación que entablé con ella era hacerle preguntas de cómo había logrado ser una persona tan exitosa a una edad tan temprana. Pues total que la persona comenzó a platicarme todas las cosas que había hecho. En ese entonces ella estaba pasando por una situación difícil en la que se estaba divorciando, estaba peleando con su expareja por sus hijos, y total que se soltó a llorar. Y platicamos tal vez por 1 hora y media o 2 horas. De regreso a su oficina, ya después que se había relajado un poquito, ya que ambos habíamos comido, yo le pregunté, ¿sabes qué? ¿Por qué no me das 5 minutos más? Déjame te explico qué es lo que tengo para ofrecerte y pues tú decides. Total que saqué mi material, le hice la presentación de ventas, le mostré los diferentes puntos de distribución de la revista, total que hice toda mi distribución. Al final, lo que sucedió fue que me dijo, ¿sabes qué, Carlos? Vamos a hacer un contrato contigo, me recuerdo muy bien, me dice, no sé por qué, pero me caes muy bien. Así que vamos a hacer un contrato por 1 año, y esa vez sucedió algo que no había sucedido en toda mi carrera. Logré salir de su oficina con un cheque firmado y pagado por un espacio publicitario pagado por todo 1 año en una de las mejores posiciones dentro de la revista. Ahora, para mí en aquel entonces yo tenía 20 y tantos años. Nunca en mi vida había hecho una venta pues tan sustanciosa. Era la primera vez que yo salía de una oficina y literalmente en una sesión de 2 o 3 horas había salido con un cheque de varios miles de dólares. Entonces te comparto esta historia por lo siguiente. Te quiero hacer esta pregunta.
¿Qué crees que hubiera pasado si yo hubiera, número uno, si yo hubiera dejado mi material para que ella lo revisara? ¿Y qué hubiera pasado si yo no hubiera tenido la iniciativa de prestar atención a qué es lo que ella estaba necesitando en ese momento, que era urgentemente irse a comer y desconectarse del estrés que había en su oficina? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera tenido ese tipo de interés personal y genuino por ella? Posiblemente nunca hubiera hecho esa venta. Así que es muy importante este punto, que prestes mucha atención a lo que tu prospecto está necesitando en ese momento. Si tú prestas atención a lo que tu prospecto necesita y tú enfocas tu atención en encontrar una manera en la que tu producto o en la que tu servicio pueda ayudarle, puede sucederte como en mi caso, que puedes generar una de tus mejores ventas si realmente te tomas el tiempo de escuchar y entender a tu prospecto. Así que muy importante, primero preocúpate por tu prospecto antes de preocuparte por tu cheque. Quiero recordarte que de nada sirve que veas esta serie de videos si no tomas algún tipo de acción. Recuerda que la mejor píldora de motivación es tomar acción. El reto de motivación de esta semana es el siguiente. Escucha a tus prospectos. Realmente presta interés en lo que tienen para decirte. Hazles preguntas y cuando te contesten, no los interrumpas con tu propia historia. Escucha lo que tienen que decir y posiblemente, al igual que yo, eso te lleve a una de las mejores ventas de tu carrera.